Vamos a continuar con la información que estábamos dando en el video previo, donde mencionábamos que la presencia divina, la misma red de conciencia cósmica, el todo, el nada, la fuente primordial, primigenia, creadora, el Padre, Madre, Dios, todo ese concepto como una conciencia viva, pulsátil, creadora, manifestadora y todos los rasgos y características que dijimos anteriormente, ¿sí? Entonces, esta misma conciencia, pasando ya eones y eones de tiempo, digamos, ya él, al generar su propia proyección, necesita también generar diferentes formas en que se va a proyectar, es decir, tener una estructura planeada para desenvolver su propia proyección de esencia, sistemas cuánticos creadores donde se va a manifestar el mismo. Entonces, esas mismas estructuras, esas mismas programaciones que va a ser la misma conciencia, la misma presencia divina, programando, generando, para de ahí permear también su esencia y generar más estados de vida, de conciencia, de experiencia, de manifestación de sí mismos, de sí mismo, donde obviamente que al pasar muchísimo tiempo creándose y recreándose, ya se dividió en millones de posibilidades y potencialidades de sí, ¿sí? Cualidades creadoras con potencias divinas de la misma fuente primordial. Así que llegando a un punto, una de estas programaciones, una de estas estructuras creativas, creadoras, donde se va a llevar a cabo un conjunto de caracteres, de programas para generar nueva vida, esencia, conciencia, forma de entenderse a sí mismo, es lo que vamos a llamar y entendemos nosotros como un megaverso. Este megaverso, esta estructura de energía, de conciencia, de potencialidad para generar una proyección de vida, de manifestación, ya está dentro de otra estructura de programación que lo envuelve a él y donde este megaverso solo forma parte de una proyección más de los cientos, miles, millones de potencialidades de esta estructura aún mayor que viene siendo el metaverso. El metaverso, digamos que pongámosle la apariencia de una estructura de Tesseract o un cubo que representa una proyección de cuarta dimensión. Este Tesseract, lo que vemos es como un cubo que tiene un cubo afuera o viceversa, un cubo que representa un cubo dentro y que se unen a sus vértices y que forman diferentes ángulos. Es como si a todos les pusieras un espejo y al momento de ver ves proyecciones infinitas del mismo cubo, ¿sí? Haciendo diferentes refracciones. Entonces toda esa estructura es igual y similar a el metaverso, ¿sí? Donde lo vamos a ir dibujando y vamos a explicar la relación donde estamos nosotros, pero que se entienda de estructuras desde donde estamos partiendo. Entonces cada megaverso se hizo para seguir proyectando su propia emanación de la conciencia divina, pongámoslo de esta forma, donde si ya llevamos, hablamos de que al momento de refractarse ya hay muchísimas formas más de entendimiento, de conciencia, de proyección de la misma esencia, ¿sí? Entonces, si la misma conciencia se crea a través de sistemas creativos como el sistema del metaverso y del megaverso, también su propia conciencia tiene una codificación para permear y proyectarse dentro de esos niveles con esas programaciones, con esas codificaciones, con esos nuevos estados existenciales y potencialidades de vida, de esencia dentro de ese sistema, ¿sí? Así que en un principio se crearon 7 estructuras primordiales, 7 estructuras que iban a ser este estado de germinación de la emanación de la fuente, ¿sí? Donde ellos también vienen de creaciones de otras proyecciones aún mayores, ¿sí? Donde habitan en niveles existenciales fuera y más, digamos que superior o arriba, cuánticamente, del propio metaverso. Pero eso aún no lo sabemos, ¿sí? Nos han hablado hasta acá porque nos han dicho que no es necesario aún entender eso para
realmente enfocarnos en lo que tenemos que hacer acá dentro de nuestros planos dimensionales o energéticos. Entonces, simplemente estas 7 estructuras primordiales, estas 7 estructuras, conciencias creativas, creadoras, vivas, no tienen un cuerpo, ¿no? Porque estamos hablando de niveles muy superiores a la materia bariónica, a la materia física. Estamos hablando de otros niveles donde pueden ser solamente un pulsar energético conciencial de su propia red de conciencia cósmica o red neuronal con los códigos primordiales que ellos son, ¿sí? Entonces, estos 7 estructuras se les llama como hijos, se les entiende como hijos paradisiacos primordiales, donde a nosotros, a la información que nos han dado, se presentó una conciencia, se han presentado varias, ¿no? Pero entre ellas 2 principales, donde uno de ellos era Auntron y otro se llamaba Boroelmir, y nos explicaron más o menos cómo era la dinámica, ¿sí? Entonces, estas 7 conciencias primordiales fueron las que pasaron a proyectar y a generar parte de lo que ya nosotros entendemos o entra más dentro del campo de nuestra línea de estudio normal, hablando del concepto de Abona Shantar. Vamos a entender entonces la conexión de este megaverso con la estructura de Abona Shantar, que es lo que normalmente conocemos en diferentes líneas de estudio. Entonces, Shantar realmente es un estado de portal cósmico, un estado de singularidad, de planos dimensionales muy superiores, que formaba parte de un pulso de entrada de irradiación de estas estructuras primordiales para entrar a permear todo el megaverso, es decir, ellos mismos germinar, entrar y decodificar todo lo que iban a hacer y crear, va creado a partir de sus mismas conciencias, ¿sí? De su misma estructura. Vamos a ver que estas 7 estructuras primordiales, que estas conciencias creativas generadas para proyectarse y generar un estado de inmersión, un estado de proyección y de gestación de su propia conciencia, de sus propios códigos, de su propia emanación, de su propia energía, generando diferentes programas y proyectos dentro del megaverso, ¿sí? Entonces es, digamos, que la misma analogía de la conciencia cósmica proyectada para expresarse en todas sus posibilidades, en todas sus potencialidades, y la estructura, el sistema que se creó, la forma en que se programa esas formas creacionales, en este sentido, hablando del metaverso, el megaverso, tiene una forma más parecida a un sistema computacional. Entonces podríamos darle una forma de interpretación a que todo el megaverso puede ser todo un sistema computacional cuántico creativo, donde va a ser los proyectos dirigidos y permeados, van a ser directamente estructurados por las conciencias cósmicas que se empiecen a proyectar en él, en este mismo megaverso, ¿sí? Estos 7 que vienen siendo estos 7 hijos paradisiacos primordiales, como nosotros le llamamos, donde ellos van a ser como si fueran el disco duro, como si fuera el sistema operativo que les va a dar todas las indicaciones y que va a estructurar esta forma de organización y proyección de esta conciencia o de todas estas conciencias dentro del megaverso para seguir haciendo la proyección cósmica creativa de la vida. Cada uno de estos conciencias se mezcla con el código primordial o con la base de datos, la matriz de control del mismo programa del megaverso, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo van a hacer para generar esas estabilizaciones en los diferentes planos dimensionales? Como es vida, como es experiencia, ellos mismos hacen proyecciones de sí, estados mitóticos en diferentes factores creativos.
de acuerdo a los códigos primordiales de estas conciencias creadoras, creativas, donde al final, digamos que viene siendo este el portal Shantar, ¿no? Aquí conectado al centro del megaverso. Entonces, como es un punto de traspaso de energía de conciencia, toda la energía, ahora estos seres, estos hijos paradisíacos primordiales, son los que se van a encargar de generar todo el traspaso y intercambio desde planos superiores que involucran la estructura de conexión con otros megaversos dentro del metaverso para planos dentro de esta misma estructura, ¿sí? Donde estos sistemas creativos que van a ir haciendo, digamos que la primera estructura que se creó fue una estructura como si fuera el primer Abona Shantar, ¿no? Un Abona primario o un Abona primitivo, ¿sí? Primordial, donde realmente está estabilizado por todas las conciencias de estos hijos paradisíacos que después, al generar sus desdoblamientos, ellos mismos pueden proyectarse y tener experiencias. Y así pueden ir creando. En ese primer Abona también se dividía o se proyectaba en diferentes estados concienciales comparables a lo que podría entenderse como un superuniverso, ¿sí? Pero aquí estamos hablando que en esos niveles todavía no existía la materia bariónica, la materia de átomos. Así que vamos a ir dando ciertos términos para dar a entender esta energía, esta transmigración de la energía. Entonces, nosotros vamos a decirle que a toda esta energía que viene hacia la estructura del megaverso a formar a partir de la singularidad o del portal Shantar para generar los diferentes estados estructurales, como si fueran los diferentes estados abonales, ¿no? O otras abonas previas a nuestro Abona Shantar, que viene siendo, esa energía le podemos entender o le podemos conocer o le podemos dar el término como energía humara, en estos niveles, donde a partir de acá van a surgir los diferentes proyectos y una vez que se concluya el proyecto, el proyecto consiste en ir dividiéndose y generando experiencia, aprendizaje, donde llegue a un punto crítico, ya llegó a un nivel donde ya tuvo todo el aprendizaje que se podía tener de ese punto. Entonces, ¿qué pasa? Pasa toda esta energía, toda esta nutrición, toda esta conciencia, que todo es información, pasa toda esta información desde estas estructuras que se van dividiendo hasta a las conciencias primordiales, ¿sí? Haciendo todo un estado de evolución y de nutrición constante, donde después de esta nutrición, esta información que toman, la integran, estas conciencias hacen nuevos proyectos, generan nuevas formas de variables de información, de creaciones de vida, ¿sí? Así que en algún punto crítico, donde la expansión de esta conciencia, si le ponemos como si fuera una esfera, la identificáramos como con esa estructura, si llega a un punto crítico y necesita su propio pulso, su propia energía expandirse, ¿qué hace? Una mitosis, ¿sí? Una réplica y copia exacta de sí, o con algunos códigos, unas variables diferentes para generar nuevos proyectos a partir de todo el aprendizaje de la primera estructura generada, de la primera estado de proyección de todas esas conciencias unificadas en ese proyecto que vendría siendo toda la estructura de Abona, ¿sí? El primer Abona. Entonces, ese estado de mitosis, al final, los que van a dirigir esa nueva forma de existencia, esa nueva Abona, pueden ser mismos conciencias que se crearon en esta primera estructura, ¿sí? Y que ahora vamos a entender que si todo esto es la primera Abona y luego se divide en dos formas y ambos obviamente que están conectados a través, digamos, del portal Shantar,
Esos dos, después, al completar todo su proceso creativo de seguir dividiéndose, estas mismas conciencias que se proyectan a partir de este portal para hacer estabilizar y hacer proyectos en el segundo estado abonal, también va a llegar un límite crítico donde ellos mismos se replicaron y están en un proceso de integración, y hay ahora más variedad y cada vez hay más diversidad de estos hijos paradisíacos primordiales, generando miles, cientos de miles, ¿sí? Entonces, de ahí un punto donde después se vuelven a dividir cada uno, y como nos ha comentado a nosotros la información que tenemos, este es como el sexto abona, ¿sí? La sexta proyección cuántica de estos seres, donde abona, ya podemos darle el término y el concepto ya de Abona Shantar, ¿sí? Donde lo que conocemos como Abona Shantar es la parte central, el portal Shantar, donde alrededor hay todo un sistema administrativo de proyección de estas conciencias para generar los diferentes proyectos creacionales, y estabilizan la energía que se proyecta a partir de este portal para ese nivel de existencia, para generar los diferentes proyectos que vienen siendo los hijos paradisíacos, que sean proyecciones, derivaciones de los primarios, de los primordiales, que lleguen a una bona primariamente y sean los que ellos vayan a volcar esa conciencia para estabilizarlo y para generar los proyectos. Entonces, a eso se les llama hijos paradisíacos primarios. Estos hijos paradisíacos primarios en Abona Shantar vienen desde el portal Shantar, desde la creación antes a Abona Shantar, en las otras estructuras abonales anteriores, donde ellos ya tienen todo, hicieron todo un proceso de aprendizaje, de integración, de maestría, y son creadores y co-creadores de realidades, ¿sí? Son seres creadores de universos. Entonces, estos hijos paradisíacos primarios después pasan a generar toda una forma de estructura de sí mismos, intercambio, programas para generar vida, proyectos. Entonces se empieza a dar la estructura ya de Abona Shantar con sus diferentes estructuras de superuniversos, ¿no? Donde tienen un centro administrativo, regente, que se proyectan los programas hacia planos dimensionales más inferiores, bajando el estado de frecuencia y expansión de la conciencia, refractándola en esos niveles de conciencia. Le podemos entender como planos dimensionales, ¿sí? Entonces, a partir de este momento, la energía que pasa ya al punto para Abona Shantar, yo le llamo, me gusta darle el término de energía morontial, ya no energía humana, ¿sí? Hay unos que lo toman como igual, pero a mí me gusta diferenciarlo como para hacer la diferencia, de entender diferente un estado de energía que viene desde desde el portal Shantar para Abona Shantar, ¿sí? Entonces, porque de ahí esta energía morontial después pasa a otros estados de conversión para crear proyectos, vida y experiencia en la materia bariónica, llegando a un punto donde esta energía morontial que viene de la energía humana desde la proyección del portal Shantar hace esa conversión, ahora decide proyectarse a materia morontial y después a materia física. Esa codificación, ese cambio de conversión de estados energéticos pasa muchísimo después de ya tener estructurados 6 superuniversos, ¿sí? Y el séptimo superuniverso estabilizado en estos estados energéticos de energía morontial, dándole nosotros digamos, un punto de partida desde nuestro entendimiento es que a partir del portal Shantar, digamos que le podemos tomar como la dimensión 144 hasta la dimensión 45, 46 dimensión aproximadamente, donde en esos niveles dimensionales están estabilizadas las diferentes estructuras de estas proyecciones de hijos paradisíacos que vienen desde otras
estructuras abonales hasta los primeros que llegan a Abona Shantar y generar la creación, ¿sí? Y de ahí estos primarios se dividen y hacen estados mitóticos y se crean hijos paradisíacos secundarios, los secundarios crean terciarios, los terciarios pueden hacer desdobles de sí mismos o proyectarse para estructuras de frecuencia más inferiores, adoptando el estado conciencial energético de una supramónada, ya cuando se creó el proyecto de la materia física. Vamos a darnos entonces una idea gráfica de cómo es la estructura, digamos que de Abona Shantar, ¿no? En donde estamos nosotros formando parte. ¿Cómo es? Digamos, está el centro, Shantar, la proyección, la singularidad que conecta tiempo-espacio, diferentes estructuras abonales dentro del megaverso para el metaverso, y energía y conciencia transmigra a través de estos portales, ¿sí? Aquí simplemente voy a agregar un extra a la información previa. Shantar es un punto de acceso al megaverso para generar trabajos, proyectos y configuraciones dentro de la programación de los diferentes estados abonales, ¿sí? Pero no es la única. Como nos dijeron nosotros, hay 444 digamos que portales o accesos a este megaverso, ¿sí? Esto es por un factor creativo de conversión y refracción de sí mismo, donde la proyección de las aristas van a ser 4, entonces factoriándolas o multiplicándose por sí mismos las veces de probabilidades infinitas, puede uno adquirir esa codificación 4, 4, 4, porque siempre va en esa factor por una forma creativa en que se proyecta este megaverso dentro de la estructura del metaverso, ¿sí? Entonces hay 444 portales o accesos como Shantar, ¿sí? No es el único, pero hay otros. Es el principal, ¿sí? Podría decirse que podría ser como el tronco principal y el que ya está más trabajado porque está sostenido por más conciencias con mayor experiencia de todo este proceso que se ha llevado en la programación de la experiencia dentro de este megaverso, ¿sí? Pero hay otras que también funcionan y sirven. Por ejemplo, hay otros portales como Teretos, Kion, Signa, son algunos nombres que nos han dicho de estos otros portales como Shantar, ¿sí? Y hay muchos otros más, los 444 como nos comentaron. Ahora, bueno, vamos a entender un poquito la estructura de Abona Shantar en la cual estamos y en dónde estamos, ¿no? Nosotros ya dentro de esta estructura abonal, nuestro Abona Shantar, está la isla paradisiaca, el centro generador, con alrededor los superuniversos, otros puntos que tienen su base central, su punto de panel de control con su proyección de programación hacia sus diferentes estados de conciencia, ¿sí? Donde aquí van generando los proyectos, hijos paradisíacos primarios, secundarios, terciarios, ¿sí? Donde estamos ahorita es en el séptimo superuniverso o el universo de Orboton, ¿sí? Este superuniverso, aquí es donde inicia el proyecto, el programa de la proyección de la conciencia a estructuras de la materia bariónica, ¿sí? La materia física de átomos, esa conversión aún más intensa del estado de conversión de una energía llamada la energía Humara, que viene desde la proyección de Shantar, a hacer ese intercambio, esa codificación, conversión a estos estados energéticos con los códigos primordiales de los hijos paradisíacos primordiales. Yo le llamo energía morontial. A este estado de energía morontial van a generar proyectos vida en los diferentes superuniversos del primero al sexto superuniverso, hasta el séptimo superuniverso, ¿sí? Se generan proyectos que se estabilizan en esos estados de conciencia, que viene siendo la energía morontial. Aproximadamente, dándole un valor, es de la 45, 46 dimensión desde nuestro punto de vista a la dimensión 144, ¿sí?
Ahí en esos niveles están los hijos paradisíacos primarios, secundarios, terciarios. Y cada uno de ellos van a ir generando proyectos de acuerdo a programaciones, de acuerdo a lo que ellos quieran crear, ellos quieran proyectar, generar o tener el aprendizaje, la experiencia. Los que ya van teniendo más experiencia, de tanto que vienen siendo los primarios, los hijos paradisíacos primarios, van haciendo los primeros proyectos para que los secundarios, terciarios y después otras estructuras tengan vida, experiencia, aprendizaje, y con ese aprendizaje, esa experiencia, tengan maestría, sabiduría, se integren a su conciencia de la cual provienen, hagan un estado de desacople y acoplamiento a la vez, un estado cuántico donde él pasa a ser otro estado de conciencia para poder seguir teniendo una experiencia, una vida, un aprendizaje, y así se hace la proyección de la conciencia, ¿sí? Así que hasta la dimensión 46 es donde se trabaja esta energía, más o menos en esos niveles, sí, aproximadamente. Entonces, no es hasta el séptimo superuniverso, en el universo local de Nevadón, donde se empieza a llevar a cabo proyectos enfocados a la materia bariónica, junto con otros universos locales de Orboton, ¿sí? Que ahora dicen, oye, a mí me han dicho que son 7 superuniversos, yo escuché que eran 12, no, yo que 14, a mí me dijeron que eran 144, entonces, realmente, bueno, como tenemos nosotros la información, es que en el proceso de creación de este sistema cuántico vivencial de la experiencia de Abuna Shantar, trae una codificación de 144. Ese es un código creativo que viene desde matrices anteriores, ¿sí? Donde utilizan esta como una forma de estabilización de la energía, de la frecuencia, así como muchísimas otras formas de códigos, de codificaciones. Entonces, el factor 12, potenciado por sí mismo, que es el 144, da o se entiende como un estado de maestría, un estado de llegar a su punto de perfección, ¿sí? A un estado completo, donde dice el programa se completó al 100%, se hizo lo que se tenía que hacer. Entonces eso lo decodifica o es decodificado, digamos, por ese programa 144, ¿sí? Por eso es que hay un potencial de creación de superuniversos dentro de Abuna Shantar de 144. De cierta forma ya están como una potencialidad para hacer, ¿sí? Y con codificaciones primordiales para poderse hacer los proyectos, como algo que está calcado pero no meramente dibujado, ¿sí? Donde hasta el séptimo superuniverso es aquí donde empiezan los proyectos de la materia bariónica. Por eso, cuando se va creando y se va estabilizando los diferentes proyectos y programas hacia un octavo superuniverso, que le llaman el universo de Unana, se tienen que pasar ciertas programaciones, codificaciones de la experiencia, tanto de la previa, ¿no? de los superuniversos anteriores y de este séptimo superuniverso, donde lo más innovador es la materia bariónica, la materia física, la materia de átomos. Nosotros estamos en este sector dentro de Abuna Shantar, en el séptimo superuniverso o el universo de Orboton, y dentro de esta programación estabilizada por conciencias que vienen siendo parte de los directores o hijos paradisíacos primarios, para generar los proyectos que se van a hacer dentro de ese, digamos que espacio, tiempo, programa, sistema creativo. Dentro de esa estructura se generan o se crean lo que son los universos locales, ¿sí? Que son programaciones, un espacio-tiempo donde es volcada toda la conciencia de un hijo paradisíaco, ya sea primario, secundario, terciario, para generar proyectos, ¿sí? Y él pasa a ser el director de esos proyectos, el regente, el gobernante, el administrador principal, ¿sí? O su Dios creador de este universo local. Así que puede haber universos locales que pueden estar regidos o direccionados por
dos hijos paradisiacos de diferentes niveles, terciario, secundario, primario, con terciario, o más, o individuales, o uno solo hacer diferentes proyectos en varios subuniversos locales, combinando proyectos con otros hijos paradisiacos, ¿sí? Entonces, Orboton tiene miles de universos locales, y dentro del universo local, de cada universo local, hay aproximadamente, cambia, varía mucho, pero alrededor, le podemos dar un valor de alrededor de 150.000 a 200.000 galaxias aproximadamente, ¿sí? Dándole ese valor. Entonces, nosotros estamos dentro del sector del superuniverso de Orboton en un universo local llamado el universo local de Nevadón o el universo micaélico, ¿sí? Donde el administrador, el director, el que tenía más los proyectos a organizar, era el hijo paradisiaco Mica, ¿sí? O Micael o Mishangel. Vamos a hablar ya a que dentro del universo local de Nevadón también ya hubo estabilización de proyectos, programas, creaciones dentro, arriba de 46 dimensión, ¿sí? Donde para bajar proyectos y programas a la materia bariónica tuvo que haber una energía, una conciencia primordial, que así como los hijos paradisiacos primordiales generaron esa estabilización e intercambio, traspaso de la energía humana a la energía morontial, así tiene que hacerse lo mismo para generar ese traspaso e intercambio en un principio a una conversión más de materia física, de materia bariónica. Esta conversión de energía morontial, que hablamos de la dimensión 46 para abajo, a materia más parecida a átomos, que aún no llegamos a la materia bariónica como la conocemos, como la entendemos, viene siendo un proceso donde los que estabilizan esta conciencia pasan a ser la línea de los Lanonandex primarios, donde también vienen de la misma línea de los hijos paradisiacos primarios, pero su función es generar ese estado de conversión de conciencia para poder proyectarse a planos dimensionales donde baje más la frecuencia de la proyección de la conciencia, es decir, las diferentes dimensiones hasta la tercera dimensión. Eso es creado a partir de las conciencias Lanonadek. Ellos son los arquitectos cósmicos, las conciencias primordiales que a través de su propia conciencia, y si es su propia conciencia, tienen códigos, ¿no? Matrices primordiales, programaciones principales que son utilizadas para estabilizar y generar los proyectos en la materia bariónica, dándole la cualidad de la partícula ser partícula, ¿no? Formando parte y siendo parte de los mismos campos energéticos. El mismo campo gravitacional, bosón de Higgs, fuerza nuclear fuerte, débil, son estabilizadas y proyectadas a partir por la energía de los Lanonandex, donde todas las partículas simplemente son perturbaciones de los campos que le da la cualidad de ser partículas, y esas perturbaciones son las diferentes proyecciones de la conciencia para crearse y recrearse,